Ahora, hablando de justicia de género, como les decía, sí hay que hacer un énfasis muy fuerte en la fragmentación, digamos, y la serie de instituciones y de legislación que existe en materia, sobre todo, de violencia de género. ¿Por qué? Porque pues, sí hay un paso muy importante, digamos, en la Ley General de Acceso para las Mujeres a una vida libre de violencia, a nivel federal, vemos cómo se ha replicado más o menos del 2007 al 2011 en diferentes leyes locales que ustedes conocen, ¿no? Pero también en sistemas de aplicación de esas leyes a niveles locales. Y cómo las órdenes de protección también se están convirtiendo, por un lado, tienen el riesgo, digamos, de influir en el procedimiento penal de una manera muy contundente y por ende los órganos que expiden las propias órdenes de protección tienden a tener un estándar muy alto para su expedición o, por otro lado, un estándar muy bajo y esas órdenes de protección acaban siendo determinantes en cierto tipo de cuestiones de valorización de la prueba en el proceso penal o en procesos familiares, por ejemplo, de divorcio o de alimentos, ¿sí? La necesidad política de la reforma penal en Chihuahua, ¿de dónde viene? Justo de la ola de violencia feminicida en Chihuahua y concretamente en Ciudad Juárez y después en Chihuahua. Entonces, si se fijan, lo interesante es que las respuestas que se están dando en materia de procedimiento penal y el giro hacia el sistema acusatorio, a un sistema más garantista, a un sistema más transparente, que todos estamos de acuerdo en esta reunión con ello, lo que está excluyendo es justamente las razones políticas por las cuales sucedió en un primer momento la necesidad o se creó la necesidad de esos sistemas, ¿no? ¿Por qué? Porque no se están considerando las cuestiones particulares, digamos, de justicia de género existentes y las discriminaciones estructurales desde el momento, digamos, en que una mujer denuncia ante el Ministerio Público hasta el momento, digamos, de ejecución de una sentencia en contra de una mujer, ¿no? Y todo lo que hay en medio en ese sentido. ¿Cuál es la gran agenda pendiente en materia del aparato de administración de justicia entendido de manera amplia en México? Respecto al sistema interamericano y respecto a los fallos de la Corte Interamericana. Si ustedes agarran campo algodonero y en menor medida los casos de Inés y Valentina, van a encontrar en las sentencias en contra de México una lista muy clara de obligaciones del Estado mexicano en materia no solamente de justicia jurisdiccional para las mujeres en caso de violencia, sino también en cuestiones estructurales de peritajes, de capacitación de funcionarios y funcionarias públicas, de estructura, digamos, paralela a los tribunales, etcétera, etcétera. Entonces, esa lista o ese listado de obligaciones está siendo ejecutada, digamos, a través de las reformas penales que estamos viendo. En mi opinión, o en nuestra opinión, no. Pero en el caso de acceso a la justicia a mujeres, uno de los problemas más grandes sigue siendo también el Poder Judicial. En los poderes judiciales yo creo que ha habido un esfuerzo muy importante al crear unidades de género, coordinaciones de género o en unidades de derechos humanos tratar cierto tipo de cuestiones relativas a género dentro de la estructura del Poder Judicial. Pero los informes y los diagnósticos que existen sobre temas de género en el Poder Judicial Federal muestran primero que dentro del Poder Judicial sigue habiendo, o es un reflejo de una sociedad patriarcal, falta de acceso, digamos, a los puestos, falta de representación de la mujer en puestos obviamente considerados más altos o más remunerados dentro del Poder Judicial, pero que también ante la pregunta, por ejemplo, de qué significa juzgar con perspectiva de género, parece ser que, no recuerdo exactamente la cifra, pero es entre 26% de los encuestados dijo que sí sabía más o menos saber de dónde va eso. A mí la cifra se me hace sobrerepresentada, la verdad. Porque si a todos nosotras o nosotros nos preguntan, ¿sabe usted lo que es juzgar con perspectiva de género? Me parece que no es una respuesta muy fácil que podríamos dar. ¿Sí? Y yo trabajo en una organización feminista, entonces yo debería tener una respuesta muy clara a eso, pero a lo que me refiero es que no sabemos, primero, identificar, y ese es el protocolo para juzgar con perspectiva de género, hace mucho énfasis en ese sentido, no sabemos primero cómo ubicar cuando estamos ante un tema que tiene una consecuencia diferenciada, posiblemente discriminatoria, ¿sí? No necesariamente, pero posiblemente discriminatoria, en el acceso a justicia de mujeres. Segundo, no sabemos ubicar, y esto se da en un marco de una discusión más grande, que es toda la reforma de 2011 en materia de derechos humanos, el marco regulatorio al cual estamos haciendo referencia. No solamente es la CEDAW, yo creo que en muchos sentidos la Convención de Belém do Pará es muy importante, pero también diferentes
instrumentos que, si bien no están pensados específicamente para justicia para mujeres, tienen un impacto en todo la justicia de género, ¿no? Desde el Protocolo de Estambul, desde muchas otras, digamos, normas y estándares internacionales. Y creo que en el protocolo la pregunta relativa a ubicar el marco, digamos, legal aplicable, que es una pregunta que a veces parece hasta cierto punto ofensiva para un juzgador o una juzgadora, porque dice, ¿cómo no voy a saber el marco legal aplicable? He estudiado tantos años, tengo tantos años en la judicatura. Sí, pero a lo que se refiere es el marco legal aplicable al caso concreto en el momento concreto, que resulta una cuestión bastante compleja, ¿no? Además de establecer los temas de definiciones de igualdad y el tema, digamos, argumentativo en el cual más o menos se tiene que basar la justicia de género, tiene un instrumento muy importante que puede ser una herramienta para todos los juzgadores y juzgadoras, que es una lista, un checklist de más o menos el problema. Revisé cuál es el marco legal aplicable, por ejemplo, revisé si hay una discriminación, revisé en qué marco se da, qué tipo de persona está, porque también ahí es otra cosa que tenemos que ver de impacto diferenciado, ¿no? Hay mujeres también en contextos rurales, mujeres indígenas, mujeres discapacitadas, niñas, etcétera, etcétera. Y no hay que ver nada más el protocolo de mujeres, cada que se nos presenta una mujer, vamos a aplicar el protocolo de justicia de género, ¿no? Con perspectiva de género. ¿Qué pasa con gays, lesbianas, transexuales, bisexuales? ¿Qué pasa con niñas? Ahí se cruzan los dos protocolos, ¿no? ¿Qué pasa, digamos, hasta cierto punto con discriminación de varones? Acuérdense una sentencia muy interesante de un tribunal colegiado en el cual declaraba inconstitucional la ley del IMSS por otorgarle, digamos, una carga probatoria mayor al varón que buscaba una pensión de su mujer difunta que a la mujer que buscaba una pensión del varón, ¿no? Y los casos que se han dado después, por ejemplo, de búsqueda de pensiones de parejas del mismo sexo en jurisdicciones o que tienen residencia en jurisdicciones donde no hay matrimonio o sociedad de convivencia para parejas del mismo sexo, ¿no? Es que la propia concepción de justicia de género es problemática para muchas personas, ¿sí? Porque implica, hasta cierto punto, si se fijan en las obligaciones de la CEDAW y en las obligaciones de la Convención de Belém do Pará, una modificación de los patrones socioculturales tradicionales. ¿De qué manera se tienen que revisar, por ejemplo, peritajes médicos en materia de salud sexual o en materia, digamos, de otro tipo de, digamos, de análisis médicos relativos a violencia sexual? En audiencias orales se tiene que estar ahí prácticamente discutiendo sobre el carácter, digamos, íntimo de las relaciones sexuales o cuestiones físicas que se ven en las pruebas, digamos, periciales respecto a la agresión a una mujer. Eso también tiene que haber acceso público a ese tipo de audiencias. Son unas discusiones bastante fuertes que la verdad sí están salvadas en algunos casos respecto a la posibilidad de que el juez decrete, digamos, una audiencia cerrada, digamos, que no pueda ser pública por ese tipo de cuestiones, pero que también se tendrán que establecer algunos protocolos. Si ustedes se fijan, por ejemplo, el Consejo de la Judicatura Federal en los temas de publicidad de audiencias en los colegiados, los tribunales colegiados de circuito, en ese ordenamiento la verdad es que nada se dice respecto a temas que puedan, habla de privacidad, pero temas de intimidad sexual o temas que puedan ser, digamos, a cierto punto, de una afectación muy fuerte a víctimas de violencia sexual. Si queremos realmente eliminar la violencia contra las mujeres, tenemos que tomar medidas estructurales que comienzan con una modificación de las relaciones sociales de género en las instituciones encargadas de la administración de justicia, primero. Y segundo, también incorporar criterios de género que no van nada más en la aplicación de criterios diferenciados en justicia y proceso penal, sino en la inclusión y la relación de los propios normativas de procedimiento penal con los esfuerzos realizados en otros órganos públicos, ¿no? Muchas gracias.